presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. For the last year, I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently I saw a video of some of the persecution, and I just wasn't ready for it. I thought I understood what was going on over there, and then I saw the video and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that and their lives look like Christ. And see, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves the question, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money, they're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India, seriously praying for them? Muy buenos días. Sean bienvenidos al culto devocional matutino del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo. En esta mañana vamos a tener el tema la persecución por causa del Evangelio. Debemos recordar
que la persecución se da cuando grupos no permiten la predicación del Evangelio, la lectura de la Biblia o reuniones para hablar de Jesús. Cuando usted escucha de persecución por causa del Evangelio, generalmente viene a la memoria el circo romano, leones y personas que hace 2000 años pagaron con la vida por su fe en Jesús. Pero el día de hoy hay más perseguidos por causa del Evangelio de Cristo que hace 2000 años. Se calcula que 340 millones de cristianos son perseguidos por todo el mundo. Países como Somalia, Pakistán, Afganistán, Libia y Corea del Norte encabezan los listados que las organizaciones misioneras los agrupan por ser los que matan a todos nuestros consiervos. Tampoco nos podemos olvidar de China. En la página web Noticias Cristianas el día viernes recordaba la necesidad de orar por los cristianos en China porque habían sido 800 iglesias destruidas y quemadas en los últimos 3 años. Definitivamente se cumple lo que dijo Jesús, que no vino a traer paz, sino espada. Cuando usted realmente es cristiano, va a provocar que las fuerzas del enemigo se molesten, se fastidien y va a tener un ataque frontal, mucho más en estos países de mayoría musulmana. Definitivamente, ¿qué es lo que pasa entonces en nuestro país? ¿Qué es lo que sucede? En nuestro país no solo que no somos atacados y perseguidos, hemos visto en los últimos días grupos cristianos evangélicos a favor del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transvestis. Hemos visto grupos evangélicos que ya no predican el Evangelio, predican prosperidad, predican tranquilidad y predican empoderamiento. Vemos que desde el año 2000 a nuestros días se nombran en nuestras iglesias apóstoles, profetas, pastoras, cosas que no existen en la Biblia. Tanto así que el apóstol Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, como un abortivo. ¿Qué sucede, mis queridos hermanos? Debemos recordar las palabras de Jesús, que son nuestro texto base, en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta sentencia debe causarnos temor, porque hay personas que están hablando de Jesús, diciendo que Jesús es el Señor, y no solo eso, dicen que tienen dones especiales. Dice, no profetizamos en tu nombre echamos demonios e hicimos milagros. Personas que aparentemente están ungidas por Dios. Cristo les responde, nunca os conocí. Y algo que debemos tener claro, mis queridos hermanos que me escuchan, tanto por las redes sociales como en los cultos presenciales de nuestra grey, que el Señor nos mandó a ser siervos, a servir el uno al otro, no a empoderarnos. Nunca habló de Jesús, de ser nosotros autoridad para sojuzgar a nuestros hermanos. Vemos que para usted ir a determinada iglesia invitado, determinadas personas el día de hoy ponen condiciones como
como hoteles de lujo, determinado nivel de aviones, de vuelos de aviones y determinado tipo de alimentos y bebidas. Imagínese usted al apóstol Pablo diciendo: si yo no viajo en determinado tipo de barco y me dan determinado tipo de comida, voy a tal ciudad. Nosotros los cristianos tratamos de ser imitadores de Jesús, servir al prójimo. Nuestros hermanos están siendo perseguidos y nosotros nos peleamos por ser autoridad, por ser jefes. Entonces, definitivamente, mis queridos hermanos, no se está predicando en muchas iglesias llamadas cristianos el Evangelio del Señor. El Evangelio, mis queridos hermanos, son buenas noticias de salvación. Siempre está centrado en el acto de Jesús, el cual nos salva. No está centrado en el hombre, en la prosperidad ni en el materialismo, sino en la salvación que da nuestro Redentor. Porque hoy día, si tú usas la expresión sana doctrina, muchas personas se ofenden. Por ahí he escuchado la expresión iglesias muertas. Falta avivamiento. Definitivamente, si Jesús hubiera predicado lo que estas personas lo hacen, nunca hubiera sido crucificado. Aquí habla de prosperidad y no es así. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y estamos hablando de nuestro país, en Ecuador, no de los países que están siendo perseguidos por causa del Evangelio y demuestran su fe con su vida. ¿Qué pasa en nuestro país? La palabra de Dios nos dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No quieren escuchar Biblia, les duele el oído, no quieren, no pueden. La expresión religioso, iglesia muerta, lo usan para desacreditar a las iglesias que están atadas a este texto. Veamos algunos ejemplos. La palabra del Señor nos dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. 1 Timoteo 2:11. ¿Dónde están las pastoras en la Biblia? Cuando el apóstol Pablo es claro y dice: no permito. ¿Qué no entienden? ¿La N o la O? Cuando el mismo apóstol Pablo escribe y dice que yo soy el último apóstol como un abortivo, ¿dónde están estas personas que el día de hoy se hacen llamar apóstoles? Queriéndose enseñorear la grey del Señor. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que estudiar Biblia de una manera organizada y ordenada no lo desean. Quieren escuchar un mensaje donde te haga sentir bien, y las iglesias la están transformando en centros de entretenimiento. Muchos, entre comillas, pastores van disfrazados de toda índole de ropa para atraer a las personas, y debemos entender que la centralidad está en el mensaje del Evangelio, está en la Biblia, en que Jesús es su Salvador y el nuestro. Donde Jesús no es el centro del mensaje, mis queridos hermanos, ahí no está Cristo. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús nos dice: no los conocí. No es que es otra iglesia, ni siquiera son cristianos. No son cristianos, Jesús fue claro: no los conocí. Y estas personas que estaban dentro de esta categoría, Jesús las está mandando al infierno, hacedores de maldades, porque están cambiando el mensaje del Señor. Desde Hechos los Apóstoles 2, cuando Pedro da su primera predicación, el mensaje no ha cambiado: arrepentidos y convertidos. Usted no puede burlarse de Dios si usted se acerca
no como un acto aislado la primera vez que escucha el Evangelio, sino de manera continua. Nuestro Dios es 3 veces santo y como tal debemos acercarnos al Señor. Usted no se puede decir cristiano y no ser imitador de Jesús. Muchas veces escucho decir a cristianos, es que tuve que ponerlo en su lugar, es que tuve que usar violencia. Y Jesús fue manso y humilde de corazón. Jesús demostró lo que era el camino a Dios. Y no lo estamos imitando a Jesús. Y en su lugar se predica a Mamón. Cuando Jesús habla que no podemos servir a dos señores, ni a Dios ni las riquezas, el texto original en griego usa la expresión Mamón. ¿Quién es Mamón? Es un demonio, el demonio de las riquezas. Y aquí debemos entender que Jesús nos aclara: o sirves a Dios o sirves al demonio Mamón. Y no es que prosperar sea malo. No, prosperar no es malo. Dios nos manda a servir, es decir, cuando nos habla de servir, nos habla también de ponernos la mano al bolsillo. ¿Para qué se nombraron los primeros diáconos? Para compartir comida con los que no tenían. Y la repartición era diaria. Vemos que tal era la magnitud de víveres que tenía la iglesia en Jerusalén, que había peleas entre las viudas de los griegos contra las viudas de los judíos, porque decían las viudas de los griegos que a la de los judíos les daban más. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que nosotros debemos ser la iglesia del Señor, predicar el Evangelio, servir con nuestro dinero. Sí, con dinero. Nosotros queremos que haya víveres para los necesitados. Ahí tenemos que nosotros dar. Y más allá del diezmo, porque dice la palabra del Señor que debemos ofrendar conforme Dios nos haya prosperado. Imagínense usted que escoge qué alimentarse cada día. Un día comerá borrego, otro día cordero, otro carne de res, otro pollo, otro pavo. Y hay hermanos que no tienen ni siquiera para las legumbres. Y es una realidad. Y yo pienso y pregunto, ¿podrá usted sentirse bien que Dios lo haya prosperado en gran cantidad y no compartir con los necesitados? ¿Usted podrá dormir bien? Definitivamente no. Entonces vemos que el servicio implica también dar generosamente. Y la función de los diáconos es repartir entre los necesitados. Y se requería hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Usted imagínese la generosidad de la iglesia primitiva, que había grupos para la repartición diaria. Tenía que ser un hombre muy consagrado, porque tener sacos de víveres podía él pecar robándolo para su usufructo personal y de su familia, o peor aún venderlo. Por eso el requisito para el diácono, ¿qué es? Ser un varón íntegro y lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí lo que está sucediendo en Ecuador es que se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias, donde se predica dinero, prosperidad, y la palabra de Dios ha desaparecido. ¿Qué más está sucediendo? Veamos Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerde siempre esto, que el que ofrece dinero es el diablo, no Jesús. Jesús muere en la cruz para que usted sea salvo. Jesús muere en la cruz para que después de su muerte usted vaya a un reino especial preparado por Dios para los creyentes. Jesús muere en la cruz para rescatarnos de la garra de Satanás. Jesús no muere para hacerte rico, ni darte haciendas, ni darte carros. Escuchaba a un afamado pastor predicar y él decía
que se ve tu fe por el tipo de casa que tienes o el tipo de hacienda que tienes. Recuerden que el que ofrece eso es Satanás. Y eso nos hace a nosotros despertar, que debemos abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento para discernir cuál es el mensaje de Dios y cuál es el mensaje de Satanás. Mis queridos hermanos, debemos ser frontales y terminales. Si el mensaje no está sustentado en la Biblia, sino en el dinero y la prosperidad, es Satanás el que está atrás de ese púlpito. Debemos ser frontales, porque no hay puntos medios. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Tanto es así que Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El fariseo era un predicador de la palabra, que era amado por el pueblo, porque los fariseos viajaban a los lugares, a los recintos, a predicar la Torá, la palabra de Dios. Entonces, a estas personas que eran predicadores, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque si el mensaje no está centrado en la palabra de Dios, ese mensaje es de un hijo de Satanás. Nosotros debemos ser claros. Cada vez que el mensaje hable de prosperidad y dinero, eso es de un hijo de Satanás. Por eso Mateo 7:21 el Señor le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y los envía al infierno, a su lugar. Vean Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a Mamón. Como les decía hace un momento, Mamón es un demonio. Y aquí el Señor es frontal, porque aquí no estamos hablando de prosperidad. Aquí el Evangelio nos habla de arrepentimiento. Y nosotros debemos decidir a quién servimos. Una vez una señora me dijo en una iglesia donde yo antes servía, que se iba de la iglesia porque los mensajes la hacían sentir triste, y había encontrado una iglesia que cada vez que iba al culto se sentía contenta. Cuando usted va a una iglesia a congregarse no es para sentirse bien. Usted debe ir con el propósito de sentirse mal, que Dios le haga ver su pecado y pueda cada día ser imitador de eso. Si no se confronta el pecado, ¿qué tipo de congregación somos? Y no me refiero al pecado como si entra en pantaloneta no puede entrar. Somos más ritualistas que los mismos fariseos, que exigimos determinado tipo de ropa para entrar a la iglesia. Es que no está vestido de una manera apropiada. ¿Cómo? Si la palabra del Señor nos manda a buscar a los pecadores, si una meretriz, un drogadicto, un alcohólico se quiere arrepentir y su ropa es de acuerdo a su condición, a ese es el que yo quiero que entre, ese es el que yo quiero que escuche la palabra del Evangelio. Podemos ser estrictos, sí, en la persona que sube a dirigir, que sube a predicar, a él sí, porque él es una persona que ya es cristiana, que va a cumplir un oficio en la obra del Señor. Pero para venir a la grey, mis queridos hermanos, debemos buscar al pecador, debemos buscar al que está perdido, para que venga a ser confrontado contra la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueda convencer. Entonces, estamos siendo igual que los fariseos. Los fariseos exigían determinado tipo de ropa para ir al culto, para que esté vestido de una manera adecuada. El pecador debe llegar cargado con todos sus delitos y estar frente a Jesús y llegar a los pies del Salvador. Hay una canción que dice una gran verdad: no hay un lugar más alto que a los pies de Jesús. De rodillas ante el Señor, quebrantado ante el Señor. El Señor no nos mandó a empoderarnos, no nos mandó a ser ricos, nos mandó a ser sus representantes. Y aquí salta una pregunta: ¿cuál es el verdadero cristiano? Y veamos Apocalipsis capítulo 2,
versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas de trabajo? ¿Tienes problemas familiares? Si tú eres fiel al Señor, no temas en nada por tus padecimientos, porque el que está atrás de tus problemas es el diablo. Dice el texto, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esta enfermedad que tú tienes el día de hoy, este problema familiar, este problema económico, laboral, es prueba que tienes por causa de la persecución de Satanás. Si tú estás caminando con Dios, sin duda vas a ser atacado por el maligno. Si tú no estás caminando con Dios, el maligno no tiene por qué atacarte. ¿Para qué te va a atacar? Si estás en un camino desviado. Entonces, nosotros los verdaderos cristianos vamos a padecer. Sí, mis queridos hermanos. Y nosotros, dice la palabra del Señor, tendréis tribulación por 10 días. Y no significa que solo 10 días vamos a padecer, sino que el tiempo está determinado de tu sufrimiento. Nadie va a padecer más allá de sus fuerzas. El Señor conoce nuestra condición, conoce nuestra debilidad, y el Señor nos pondrá las pruebas conforme a qué? A nuestras fuerzas. No permitirá el Señor pruebas más allá de nuestras fuerzas. Pero ¿qué sucede si a pesar de las pruebas usted es fiel? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso es lo que sucede el día de hoy en Corea del Norte, en China, Afganistán, Pakistán, Somalia, Nigeria, Libia, Etiopía, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos hasta la muerte. Y como lo decía hace un momento, algo interesante. En estos países, nuestros hermanos cristianos no pueden reunirse en lugares como estos, bonitos, aire acondicionado, piso de primera, cómodos asientos, horarios asequibles para que todo el mundo pueda ir. No, ahí tienen que reunirse a escondidas, en las casas, sin que nadie se entere, porque cuando el gobierno se entera te pueden matar. Y quizás en países de radicalidad musulmana como Afganistán o Pakistán, el que te va a matar son tus propios familiares. Ese es el verdadero cristiano, el que es fiel hasta la muerte a la palabra de nuestro Dios, a la palabra de Dios, el que es fiel a arrepentidos y convertidos, el que es fiel a predicar el Evangelio, el que es fiel a vivir en santidad. Él es el verdadero cristiano. No el que está buscando un circo donde sentirse bien y más cómodo. Había una vez un ser muy querido me dice: Antonio, deberías cambiar el mensaje. Mira a nuestro amigo, se hizo pastor evangélico, ya tiene 3 carros y 2 casas, y mira las casas que él tiene, y mira tú cómo estás. No se va a cambiar el mensaje seguirá siendo centrado en el Evangelio. Aquí no va a haber prosperidad económica, sino la salvación de Jesús. Recuerden que el que ofrece prosperidad es Satanás. ¿Cómo más se conoce al verdadero cristiano? Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mis queridos hermanos, el verdadero cristiano es fiel a su palabra. Dice el Señor: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
aquel que es fiel a su palabra y predique el evangelio, no niegue el nombre del Señor, no se avergüenza de Jesús ante sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio o su familia, no ha negado a Jesús, el Señor le dará un premio especial. ¿Y cuál es este premio especial? Que Él nos va a sacar de este mundo en la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, en el rapto de la iglesia. Mis queridos hermanos, cada década, desde el regreso de Israel a su tierra, los problemas son más graves en este mundo. En este día estamos viviendo una pandemia mundial, una enfermedad que de manera simultánea está matando a muchas personas en el mundo. Los laboratorios farmacéuticos, en una carrera contra el tiempo, están fabricando vacunas y retrovirales para evitar que la mortandad siga creciendo. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando la prueba sea más dura sobre el mundo entero, Él va a sacar de este mundo a su iglesia fiel, a los poquitos que son fieles. Él dice, aunque tienes poca fuerza, aunque sean poquitos, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Porque nosotros hemos guardado su palabra, mis queridos hermanos. No cualquiera le puede decir Señor, Señor a nuestro Rey, sino el que guarda su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Veamos Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí dice el apóstol Pablo que su propósito al ir a Corintios no fue que hablara bonito, que sea elocuente. No. El propósito central fue anunciar a Jesús. La sana doctrina siempre tiene como centro de su predicación a Jesús. Ser como Jesús, parecerse a Jesús y vivir para Jesús. ¿Qué otra característica tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 26 y 27. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mis queridos hermanos, ¿por qué no se predica que vamos a padecer persecución por causa del cristianismo? Porque a las personas les incomoda eso. Alguna vez le preguntaba a un señor a qué iglesia iba, me dijo, una iglesia muy conocida, ¿y qué tal la predicación? La verdad, hermano, que ni siquiera le escucho. Me asusté. ¿Por qué? Tenemos 3 grupos de alabanza bellísimos. Tenemos 1 hora que los grupos cantan y yo estoy en el reino de los cielos. Cuando usted toca la predicación ni siquiera escucha. Definitivamente tenemos hermanos o conocidos que cantan precioso y hacen sentir muy bien el alma y el corazón. Pero la centralidad de los cultos es, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios, la Biblia. Así los temas sean incómodos, así usted tenga que decirle a su grey, a sus hermanos, vas a padecer, vas a tener tribulación. El propósito de Cristo no es tu sanidad, sino tu salvación. Entonces es claro que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y quizás lo más notorio en la sana doctrina es lo que hemos olvidado más. Mateo capítulo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ame a su prójimo, reconcíliese con su amigo o familiar que tiene alguna diferencia. Si usted tiene cómo ayudar a otra persona, hágalo.
Si usted tiene los recursos físicos o de dinero, ayude a su prójimo. Un ejemplo, usted por su salud tiene su casa para tomar la temperatura, para tomar la presión, para tomar el oxímetro, y se enteró que su vecino, que no es creyente, está enfermo. Usted vaya con sus equipos, y no solo de repente, vaya 2 o 3 veces al día y tome la temperatura, la presión, el oxímetro, y ayúdelo, demuestre el amor de Jesús hacia los demás. Si usted, el Señor, lo prospere económicamente, pastor, aquí hay 2 canastas para los hermanos necesitados. Definitivamente, mis queridos hermanos, si usted no ama al prójimo, no sé de qué estamos hablando. Los 40 libros de la Biblia los 66 libros de la Biblia y los 40 autores están centralizados en el amor al Señor. De Génesis a Apocalipsis, debemos amar a Dios y amar al prójimo. El momento que la iglesia del Señor ame al prójimo, todos quieren ser cristianos. Eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. A pesar de que estaban siendo perseguidos en el Coliseo Romano, eran puestos, amarrados a los postes, y les echaban brea, los prendían como lumbrera para el camino, vivos. La gente quería ser cristiana. ¿Por qué se persigue tanto a los cristianos en estos países? Y la gente se hace cristiana a pesar de que los asesinan y les quitan sus posesiones, porque ellos sí aman al prójimo. Si tú ves una iglesia donde de verdad se preocupan por la viuda, el huérfano, el necesitado, donde aman al prójimo, las personas van a querer ingresar y no vamos a escuchar tristes verdades como las que se dicen acá. Los hermanitos son peores que el mismo diablo. Los hermanitos son dañados. Los aleluyas son más bulliciosos que los borrachos de la esquina. Debemos entender que nuestro testimonio es lo que impide que las personas se conviertan al Señor. El momento que cada uno de nosotros ayude a su vecino, sea o no sea creyente, compartamos con el necesitado y vivamos apartados de todo pecado, sobre todo los escandalosos, la gente va a querer saber más de Cristo y va a querer convertirse. Eso es lo que pasa en los países perseguidos, donde tienen que reunirse a escondidas. Pero te tengo buenas noticias. En estos países es donde más está creciendo el cristianismo. El país donde más cristianos existe el día de hoy es China, aunque parezca increíble. El Partido Comunista exige que los pastores entreguen sus sermones para ser analizados y aprobados para ser predicados. No se puede poner versículos bíblicos ni símbolos cristianos, se deben poner emblemas del Partido Comunista y se debe hablar desde el púlpito del líder del partido, el gobernante de China. ¿Qué hacen las personas? Se reúnen en las casas escondidas. Se calcula que para el 2030 hay 200 millones de cristianos. Según Puertas Abiertas, una organización mundial de misioneros, ya en el 2021 hay más de 100 millones de cristianos en China. A escondidas, en secreto, en las casas. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay pastoras, no hay avivamiento, eso no existe. Allá se vive la Biblia, allá padece por causa de Cristo, y ese mismo padecimiento es la semilla que hace que el Espíritu Santo se glorifique ahí. No son emociones, es una vida consagrada al Señor. Recuerden, no son emociones, es una vida consagrada al Señor. Y la pregunta obvia, ¿qué debo hacer? Veo a mis hermanos que están padeciendo persecución, más, en mayor cantidad que en la iglesia primitiva. Veo que en mi país, no solo en mi país, quizás en nuestro continente y Europa, un cristianismo que más suena a satanismo, donde se predica dinero y prosperidad y no se habla de nuestro Señor Jesucristo, inclusive en nuestro propio sector de la isla trinitaria. ¿Qué debo hacer? Veamos Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino,
sino que seas sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que haya alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis queridos hermanos, reaccionemos. ¿Qué cosa te está impidiendo vivir como lo hizo Jesús? Levanta tus manos caídas y las rodillas paralizadas y empieza a caminar como Jesús. ¿Cómo lo hago? Sigue la paz con todos. Llévate bien con todos. Y no solo eso, ayuda a todo el que puedas. La santidad, definitivamente, nuestra iglesia cristiana, no me refiero a la alianza, sino en general, la iglesia evangélica ecuatoriana, está pasando momentos terribles. Cuando ha habido este año 2021 iglesias cerradas, porque dos pastores seducían a través de las redes sociales a señoritas y tenían ayuntamiento carnal con ellas. Pastores. Salen las noticias y a mí se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo queda nuestro testimonio? Y no porque nosotros practiquemos eso, sino se generaliza los evangélicos. Decenas y centenas. El último está preso porque después de tener el ayuntamiento carnal con la chica, como era menor de edad, la asesina y mandaba mensajes de texto de su celular. Entonces, la santidad es fundamental. Apartarnos de todo pecado, sobre todo los escandalosos, fornicación, adulterio, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Que nosotros podamos representar de una manera digna a Jesús de Nazaret. Nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, para ser la iglesia, la novia del Señor. En este día sabemos que nuestros hermanos están siendo perseguidos y están siendo masacrados. Según Puertas Abiertas, la Organización Misionera Mundial, más de 340 millones de cristianos están padeciendo persecución por causa del Evangelio. Yo te invito en esta mañana que levantes las manos caídas y las rodillas paralizadas y que todos nosotros seamos la iglesia del Señor. Cada día nos parezcamos más a Jesús de Nazaret, para que cada día nuestro Rey sea glorificado. Amén, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, su gracia siempre tu sostén.